Muy buenos días, mis amadísimos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Jesucristo. Gracias le damos siempre a nuestro Dios por ser bueno, misericordioso, fiel, de que nos permite estar de pie para otro día que Él ha hecho en su amor, en Cristo, en nosotros, para que podamos darle la gloria, la honra a Él en este día. Tengo un canto aquí, mis amadísimos hermanos, hermanos, amigos, y se llama el canto que quiero entonar para la gloria del Señor. Se llama El Poder del Cristiano. Y lo voy a entonar para la gloria del Señor, como dije, y empieza así, mis amadísimos amigos. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Ese es un canto, hermanos, para darle ánimo a las personas, porque Dios nos manda que oremos a todo tiempo, porque solamente una persona que está orando todo el tiempo está de pie y va a vencer. Recuerda cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando antes de empezar su ministerio, pues Él fue llevado por el Espíritu al desierto y a orar por 40 días y por 40 noches, y así logró vencer al enemigo. Pues es un ejemplo bonito, lindo que Dios nos da para que nosotros podamos vencer al enemigo. En esta mañana, mis amadísimos hermanos, aprovechando la oportunidad que Dios me ha permitido, que haya amanecido con ánimos, que haya amanecido de pie, que no me pasó nada mientras estaba dormido, porque Él me cuidó, me protegió, así como dice en el Salmo 103, que Él es el que nos cuida, así me cuidó, pues, y pues, puedo hablar, puedo respirar, puedo oír, puedo caminar, y todo por la misericordia de Él. Recuérdate que de Él somos nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal ya de nuestra vida, que nos hemos arrepentido, que seguimos los mandamientos de Él, porque de eso se va a tratar la enseñanza esta mañana, que no solamente se trata en creer en Jesucristo, sino que se trata también en hacer su voluntad, porque no solamente el que cree va a ser salvo, sino que, porque si no fueran hasta los demonios salvos. Recuérdate como dice en Santiago 2:19, que los demonios creen que hay un Dios y tiemblan al oír su nombre. Entonces, no solamente se trata en creer. Y vamos a estudiar unas lecturas que nos confirman a eso, para que ustedes, mis amigos o mis hermanos, los que van a oír el mensaje de esta mañana, no se vayan a confundir y vayan a pensar y decir: este nos está juzgando, porque eso es lo que dice la gente, eso nos está juzgando. Cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor y les damos las citas bíblicas, las mencionamos, acuérdate que no somos nosotros los que estamos juzgando, sino que es Dios el que juzga por medio de la palabra. Pero bendito sea Dios, que nos ha dado las herramientas para resistir todo tipo de crítica. Y yo me pongo
contento cuando las personas se enojan conmigo porque soy bendecido. Soy bendecido porque me dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, verso 11, que soy bienaventurado, y ustedes también son aventurados cuando ustedes les dicen barbaridades por causa de la palabra del Señor. Y si el Señor sufrió, ok, entonces nosotros, ¿por qué no vamos a sufrir? Nos es dado el derecho, dice la palabra del Señor, que también que nosotros suframos, así dice en Hebreos 1:29, que suframos también, ok, toda culpa, todas malas ideas de las personas, ok. El que ama a Cristo no se va a poner en contra de la palabra del Señor. En esta mañana, entonces, mis amigos, vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor, y la vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es una pregunta bien importante, ¿okay? que nos debemos de hacer y que analicemos nosotros cuando nos dicen hermanos. Sabemos que vamos a encontrar aquí quiénes son los verdaderos hermanos de Cristo y cuáles son nuestros verdaderos hermanos, tuyos y míos. ¿Okay? No todo aquel que te dice hermano de toda rama religiosa es tu hermano. No es así, porque si así fuéramos todos hermanos, entonces Jesucristo no hubiese dado una respuesta a este discípulo cuando le dijo, mira, tus hermanos, tu madre te buscan allí. Y esta lectura la vamos a encontrar, mis amadísimos amigos, amadísimos hermanos, más que todo, hermanas, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Cristo, narrado o escrito por su evangelista Mateo, en el capítulo 12, versos 46 y 50. Nos dice la palabra del Señor. Mateo 12, verso 46 al 50. Y pongámosle atención acerca de estas palabras, porque la palabra del Señor, porque hay unas palabras que son clave para poder entender la palabra del Señor. Si no, es como que si estuviéramos leyendo un periódico, no sabemos nada y venimos a ser controversiales. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, verso 46 al 50. Mientras él, o sea Jesucristo, aún hablaba a la gente, he aquí su madre, des en cuenta su madre, y sus hermanos, otra palabra clave, sus hermanos, ¿ok? Estaban afuera y le querían hablar. Querían tener conversación con nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Y le dijo uno de los discípulos que estaba allí, le dijo, he aquí, Señor Jesús, he a ti, Maestro, en otra palabra, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Está hablando aquí de hermanos y tu madre, y la madre de él, imagínate, sus hermanos. Y aquí hay muchas controversias contra esta palabra que dice, y tus hermanos. Acuérdate que Jesucristo tuvo más hermanos, ¿ok? Con María y José tuvieron más hermanos, y por lo tanto, todo eso que le enseñan a uno en la religión, donde dicen Ave María Purísima, y la gente dice sin pecado concebida, la palabra del Señor nos dice que todos nacemos bajo pecado. Así dice el rey David en el Salmo. Nos dice, en pecado me creó mi madre, dice, ve. Así dice la palabra del Señor. Entonces, vinieron pues a buscar a Jesús su mamá, María, como también los hermanos de él. Y aquí no está hablando hermanos que de religión, no, está hablando de hermanos de carne y hueso, que habían nacido, del matrimonio de María y José. Entonces, dicho esto, y respondiendo Jesús, les dice a ellos, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Una pregunta muy clara, muy recta. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Lo mismo puedes preguntarte tú también cuando alguien viene y te dice, hola hermano fulano, hermano sutano o hermana,
Pero ¿cómo sabes tú que esta persona es tu hermano? Recuérdate que solo las personas que han recibido a Jesucristo como el Salvador de su vida, de su alma, que han emblanquecido sus almas, sus pecados, se han vuelto blancos por la sangre preciosa de Él, esos son tus hermanos, y que obedecen a todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que se han bautizado, ¿ok? Esos van a ser tus hermanos. Pero de ahí todos aquellos que dicen hermanos y hermanos, aún tu hermano de carne, sos hermano de carne, pero no sos hermano espiritual. Y la verdadera familia de Dios está en aquellos que han recibido el don del Espíritu Santo y que viven bajo la gracia del Señor, que han lavado sus pecados como lo lavaste tú, ¿okay? Como los lavé yo en la sangre preciosa en Jesucristo. Entonces somos hermanos, no todos son hermanos, ¿okay? Porque por ahí andan de otras religiones y te dicen, oh, hermano fulano, hermano sutano, ¿okay? Y hay que ponernos a pensar lo que dice la Escritura, enseñarles a ellos para quién es el verdadero hermano. Entonces, en el 49 nos dice, y extendiendo su mano, o sea, Cristo extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Él le extendió su mano hacia el grupo, apartado, a aquellos que lo recibían a él, aquellos que reconocían que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, porque recuérdense que ni los hermanos nacidos de María y José, que eran hermanos, digamos, como les dijera aquí, no eran hermanos espirituales, nomás eran hermanos de carne, ellos no creían en Jesucristo. Por eso les dijo, ¿quiénes son mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos, señalando a los discípulos. Entonces en el 50 dice, porque todo aquel, y aquí viene bien lo más importante, la declaración que dice Jesucristo, porque todo aquel que hace la voluntad, imagínate, que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, este es mi hermano y mi hermana y madre. Todo aquel que hace, dice la palabra del Señor, la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Si tú haces la voluntad entonces de Dios, entonces tú eres hermano y hermano de nuestro Señor Jesucristo y hermanos entre sí cuando hemos obedecido la palabra del Señor. Pero ante esto nos sale otra pregunta, Dice aquí aquel que hace la voluntad de Dios Padre que está en el cielo. Y podemos hacernos nosotros esta pregunta sobre la voluntad. Pero antes de ir a contestar esa pregunta, ¿qué es la voluntad que Dios quiere que hagamos nosotros, para ser llamados hijos de Dios, para ser llamados hermanos de Dios, de Cristo y nosotros? Vamos a irnos a Mateo capítulo 7, verso 21. Y vamos a encontrar aquí también donde habla el Señor de la voluntad. Nos dice en Mateo 7, 21 la palabra del Señor, y aquí nos habla Cristo, el que está hablando. Acuérdate que es Cristo, no soy yo, no es un ser humano, es Cristo. Y si tú crees en Cristo, tienes que obedecerle a Él. Le tenemos que obedecer todos a Él. Nos dice Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez menciona aquí la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora sí voy a hacer esta pregunta para mí y para todos, Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios Padre para con nosotros? ¿Cuál es la voluntad? Esa es una pregunta bien importante. Y la respuesta la tiene la misma palabra del Señor, no la tengo yo. Podemos dar opiniones nosotros, pero la opinión de nosotros, ¿saben qué? Vale 0 a la izquierda. Y ustedes saben que un 0 y un punto de todo lo que está a la izquierda no vale para nada. O sea que las opiniones del hombre no valen absolutamente nada si no están amparadas bajo la palabra del Señor. Por eso es que vamos a leer aquí, vamos a encontrar cuál es la voluntad, que Dios quiere que hagamos para ser llamados nosotros hermanos, para ser llamados hijos de Dios. Y nos dice aquí en Juan, vamos a leer en capítulo 6:40, en el Evangelio siempre de Juan,
no es que sea de Juan, es de Cristo. No más que Juan, el evangelista, lo escribió. ¿Ok? Y se nos dice Evangelio de Juan, pero en realidad es de Cristo. Y nos dice en el 6:40, y esta es la voluntad, dice. ¿Ok? Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, aquí al mundo? Lo mandó Dios, Dios Padre. Entonces dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que el que ve al Hijo y cree en él. Aquí está la clave, creer en Jesucristo. Tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Creer en Jesucristo, todo aquel que cree en Jesucristo, dice, ok, es el que está haciendo la voluntad de Dios Padre. Pero también resulta otra pregunta aquí, ¿qué es creer? Porque acuérdense que no es solamente creer en Jesucristo para que una persona sea salva. Muchos dicen, cree en Jesucristo, será salvo toda tu casa y ahí se quedó. No, si se lee más adelante, se ve los pasos que aquellas personas creyentes que creyeron de la palabra del Señor hicieron. ¿Qué es lo que hicieron? Vamos a encontrar lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el creer. No solamente hay que creer, sino que también hay que actuar. Dice, el que cree en Jesucristo, dice, ¿quién es el que cree en Jesucristo? Creer implica obediencia, imagínate, obediencia a su palabra. Creer en todo, no solamente en una cosa, creer en todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda por medio de su palabra, dice, ¿ok? Y entonces miramos nosotros que aquella persona que cree, no solamente cree, sino que se bautiza. Acuérdate como nos dice la palabra del Señor en Marcos 16:16, el mismo Señor Jesucristo hablando, nos dice de que el que creyese y fuese bautizado, ese será salvo. Ok, es bien importante eso. Muchos, dice, a la mayoría de las personas solo creen en Jesucristo, pero no más de boca. ¿Sí? Muchas personas dicen, sí, yo soy cristiano, pero de boca. Estoy en una religión católica, sí creo en el Señor Jesucristo y todo, pero de boca. Así creían los fariseos, solo de boca, pero no daban el otro paso. Nos dice, pero de boca nomás creen y no de corazón. En el libro de Mateo, otra vez en el Evangelio de Cristo, hablando él en Mateo 15, verso 8, nos dice el Señor, así bien claramente, el Señor Jesucristo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es fácil decir sí, yo creo. Si le preguntas tú a todas las personas en la calle que encuentran, ¿cree usted en Dios? Sí, te van a decir, de vez en cuando te van a decir, no sé, o no sé, o no creo, pero la mayoría te va a decir, sí creo. Pero no solamente está en creer, sino que está en actuar, porque solamente creer así es estar creyendo nomás de boca. Ese no es una creencia genuina, una creencia normal de una persona que se llame cristiano. ¿Okay? Persona cristiana camina de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces acuérdate en este verso, Mateo 15:8, no, nos dice el Señor Jesucristo que este pueblo solo me ama de boca, pero su corazón está lejos de mí. Y si leemos en Santiago 10:19, como les leí anteriormente, que hay unos seres que se llaman demonios, o que ellos creen que hay un Dios, pero no, hasta ahí nomás se quedan, ¿okay? No hacen nada. Y venimos a ser nosotros como estos demonios que solamente creen pero no hacen nada. Estos no van a heredar el reino de Dios. Si nosotros solo creemos así y decimos que vamos a entrar al reino de Dios, entonces quiere decir que ellos van a entrar al reino de Dios. Pero eso no nos va a suceder, porque acuérdate que dice la palabra del Señor, que nadie, nos dice así, nos dice que los demonios son malos, imagínate, los demonios son malos. Nosotros, si solamente creemos en Señor Jesucristo, no nos hemos arrepentido, no nos hemos bautizado, andamos en la misma situación que estos demonios. Y acuérdate que los demonios son inmundos, están llenos de pecados. ¿Ve? Entonces, y dice la palabra del Señor que ninguna cosa inmunda
atrará en la gran ciudad, en el paraíso eterno de Dios. Así nos dice la palabra del Señor en 7:14, ¿ok? Que no va a entrar ninguna cosa inmunda, ¿ok? Al reino de Dios. Los diablos son inmundos. Ellos creen en Dios, pero son inmundos. Nosotros sí creemos solamente en Dios, en Cristo, pero no hacemos lo que Él dice, también entonces estamos inmundos, ¿ok? Por lo tanto, no vamos a entrar al reino de Dios. Acuérdate, porque otra vez vuelvo a repetir. Y a la gran ciudad, dice, nadie entrará, dice, en la santa ciudad de Dios, o sea, al paraíso eterno de Dios, ¿ok? Solamente los que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, ¿ok? Así nos dice la palabra del Señor, ¿ok? Porque la palabra del Señor es bien clara, mis amadísimos amigos, o aquellos que hacen abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Todo eso van a entrar al reino del reino de Dios, así nos dice el Apocalipsis 21:27. Y así nos dice, y están escritos en el libro de la vida, son los que han creído en Cristo de Jesús, en Cristo Jesús. Si tú no estás anotado en el libro de la vida, okay, es importante que tú te anotes en el libro de la vida. Okay. Aquellos que han lavado la sangre preciosa, con la sangre preciosa, sus pecados, esos vendrán a entrar al reino de Dios. Nos dice la palabra del Señor, dice, aquellos que han emblanquecido. Cuando Juan tuvo la revelación, okay, se le vio una gran multitud y él preguntó, ¿y estos de a dónde han venido? Le pregunta al anciano. Estos son aquellos que han salido de la gran tribulación, que han lavado sus ropas, o sea, sus pecados en la sangre del Cordero. Así lo dice la palabra del Señor en 7:14, en Apocalipsis 7:14 nos dice así, okay, que han lavado su alma, sus pecados en la sangre del Cordero. Y la forma de lavar nuestros pecados, ¿ok? Limpiarnos de toda inmundicia, mi amadísimo hermanos, ¿ok? Nos dice Mateo que tenemos nosotros que bautizarnos. Nos dice en el libro de Hechos 2:38, arrepentíos y bautizaos para el perdón de pecados en el nombre de Jesús, bajo la forma que Él ya lo dio en 28:19 de Mateo, que nos dice, bauticen a cada uno en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma. Y cuando te bautizas dice que, para el perdón de pecados, y recibiráis el don del Espíritu Santo. Cuando tú haces ese paso importante de bautizarte, recibes, Dios te perdona tus pecados, sales una persona limpia y te da el don del Espíritu Santo. Acuérdate que es bien importante, es sobre el bautismo que Dios nos da. Muchos no predican el bautismo porque dicen que son obras y que las obras pues no valen para nada en este aspecto, pero sí, cuando Jesucristo te dice que lo hagas, sí vale. Nos dice, las obras por sí solas sin Cristo no valen nada. Claro, tenés que recibir a Cristo en tu corazón, arrepentirte, creer en Él, porque si solamente haces obras buenas, nos dice la palabra del Señor en Isaías 64:6, de que el hombre y sus obras son como trapos sucios, no valen para nada. Y en Efesios 2:8-9 nos dice que por gracia soy salvo, no por obras. O sea que las obras no valen para nada para ser salvos. Pero cuando ya tú sos salvo, entonces esas obras sí valen. Así nos dice la palabra del Señor en Santiago del 2:14 al 18, que la fe sin obras no vale. Entonces tú tienes que acercarte al Señor, creer en Él, y después las obras que haces, esas sí valen, mi amadísimo amigo. La Biblia está llena de ejemplos que nosotros sigamos. Imagínate que al pueblo de Israel, al pueblo de Dios que estaba en esclavitud allá en Egipto, cuando Dios los sacó con mano poderosa, con fuerza, guiándolos por el desierto, por la mano de Él siempre, pero como guía que usó a Moisés.
antes que salieran de la esclavitud en que estaban ellos sometidos ante el pueblo de Egipto, Dios les dijo a ellos que mataran un cordero sin mancha y que rociaran y que pintaran con de sangre las entradas de la puerta de la casa, porque en la noche cuando iba a pasar el ángel destructor, si miraba que una casa de esa no estaba la puerta manchada con sangre, o que entraba y mataba al primogénito. Los que creyeron lo hicieron, los que no creyeron no lo hicieron y Dios los mató, los destruyó al primogénito. Entonces se trata ahí de obedecer lo que dice el Señor. Ellos hubieran dicho, oh sí Señor, creemos, pero si no lo hubieran hecho, de nada les sirve creer. Así te toca a ti, así nos toca a nosotros también. Imagínate, otra cita bíblica que tenemos de ejemplo acá, cuando Moisés guiaba al pueblo en el desierto, llegaron al Mar Rojo. ¿Y cómo iban a pasar el Mar Rojo? Si está ancho, hondo, pero Dios le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el mar, y dice que la extendió y un viento solano sopló, dice, toda la noche, y se secó y se secaron, se partieron las aguas y el pueblo pasó en seco hacia el otro lado del río, del Mar Rojo. Pero ya ves, ellos obedecieron. Y nosotros, pues nos dice el Señor, el que creyese y fuese bautizado, ese será salvo. El que no, ya está condenado, dice la palabra del Señor en Marcos 16:16. Entonces tú tienes que también bautizarte, porque son ejemplos, es palabra del Señor que nos está mandando. Otro ejemplo tenemos también aquí fue el de Naamán. Naamán era una persona, era un capitán del ejército sirio, pero resulta que y sobre él, dice, Dios había dado muchas victorias al rey, a su pueblo, a su tierra, pero era leproso. Y para hacer la historia más corta, a él se le dijo de que se zambulliera, o que se fuera a meter a este río Jordán 7 veces. El río venía sucio en esa época, pero él al verlo sucio no se quería meter. Allá en mi tierra, dice, hay otros ríos más limpios. ¿Por qué no me dijo que me metiera allá? No son cosas de que uno quiera hacer, sino que es lo que Dios quiera. Hay caminos, dice el Señor, la palabra del Señor, que al hombre le parecen rectos, pero no son justos, nos llevan a pecado. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice. A él se le ordenó que se metiera 7 veces en el río Jordán, y por la insistencia de sus siervos, él se metió, y cuando se metió las 7 veces, él salió sano. Dios quiere que te bautices tú, para que cuando tú te bautices vienes sano del pecado, esa lepra que nunca nos va a quitar, si no venimos a Cristo, para que Él nos lave con su santa preciosa nuestros pecados y seamos limpios. Recuérdate que dice la palabra del Señor en primera de Juan 1:7, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando tú te bautizas, vienes a ser una persona de Dios, limpia, no tienes ningún pecado. Nos dice la palabra del Señor así en el libro se me ha ido la cita en este momento, pero está en Romanos capítulo 5, verso 1, nos dice, justificados pues por medio de la fe en Cristo Jesús, tenemos paz con Dios. Tú vas a tener paz con Dios porque has sido justificado en la fe. Le has creído al Señor, creíste en Él y te bautizaste. Y vienes a ser una nueva criatura. Nos dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo se ha hecho nuevo, dice. Tú te vienes a revestir, tú te revistes ya de Cristo, entonces ya no eres cualquier persona, ya no eres nomás una creación de Él, sino que vienes a ser un hijo de Dios. Así nos dice la palabra del Señor, para que tú seas hijo de Dios, La persona que
que no obedece al Señor está, destituida de la gloria de Dios. Dios quiere que tú te pongas a cuentas con Él, por eso Él te llama. Cada vez que alguien te predica, Él te está llamando. Nos dice la palabra del Señor en Isaías 1:18, nos dice, venid pues, dice, ahora y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Y la única que te puede hacer tu alma limpia de todo pecado es la sangre de Cristo. Otra vez te doy la cita, primera de Juan 1:7. Eso es. Hay dos caminos que el hombre puede seguir en esta vida. Dos caminos, la decisión es tuya. El camino que lleva a la perdición, el cual es el infierno, y el otro camino que se llama, que nos lleva a la gloria, y el único que puede llevar a la gloria es nuestro Señor Jesucristo. La gloria, el infierno está abajo y el cielo está arriba, la gloria. Así nos dice la palabra del Señor. El sabio dice mira hacia arriba, pero el necio mira hacia abajo. La decisión es tuya, mi amadísimo amigo. Hay vida en el infierno, vida eterna en el infierno, para aquel que solamente cree y no se bautiza, como también para aquel que no cree en nada y no se bautiza. Es necesario que tú hagas las dos cosas. Las dos cosas van juntos, creer y obedecer. Eso van juntas las dos palabras. Hay también gloria eterna para aquel que cree y se bautiza, dice la palabra del Señor. Acuérdate de ese verso, Marcos 16:16. El que creyese y fuese bautizado, ese será salvo, dice. Entonces Dios, quiere que tú seas salvo, que vengas a Jesucristo, que te arrepientas de tus pecados y le digas que te anote en el libro de la vida. En Juan 3:3 y verso 5 nos dice, el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu tampoco podrá entrar al reino de Dios. Tú tienes que hacer los pasos. Esto nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, verso 8 y el 11. Nos dice así, si creyeras con todo tu corazón y confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, que fue levantado de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mis amadísimos amigos, no te dejes engañar, amigo, diciendo que solamente con las cosas buenas, con ser bueno, vas a ser salvo. Recuérdate que las religiones no salvan. Lo que salva es la relación íntima que tú tengas con Cristo Jesús. Puede salvarte la religión católica, puede salvarte la religión mormona, los testigos de Jehová, la iglesia de Cristo, los de la iglesia de Cristo, la bautista. Ninguna te va a bautizar ninguna te va a salvar si tú no caminas bajo las ordenanzas de Cristo. Recuérdate que la iglesia, para empezar, tiene que llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él la compró. Cuando tú compras una propiedad, no la vas a poner a nombre mío, no la vas a poner a nombre de otra persona que no la está pagando. Cristo compró, pagó con su sangre la iglesia, por eso lleva su nombre. Así es que no hay tales de tanto nombre, que iglesia bautista, que iglesia mormona, que iglesia de los santos días, de la iglesia católica, que iglesia testiga de Jehová, que la iglesia de mentiras. Todo eso son nombres que el hombre los pone. Hay ministerios de la iglesia de Cristo, es diferente, pero la iglesia es de Cristo. Él la compró. Te aconsejo que busques a una iglesia, mi amadísimo hermano, en que te predique la palabra del Señor tal como está escrita en su palabra. Vivimos en el Nuevo Testamento. Recuérdate que Jesucristo abolió todos los pecados, de las leyes que estaban allá en el Antiguo Testamento, leyes de sacrificios, Él vino a abolir esa ley mosaica. Ahora nosotros vivimos por la ley que Él nos manda, la ley
de las tablas que Él le dio a Moisés, los 10 mandamientos. Bajo eso vivimos nosotros. Esa sí nunca va a ser abolida hasta que Jesucristo dice que venga, ok, y levante a su iglesia. Entonces ya todo se va a terminar. Pero mientras tenemos que vivir bajo la ley de Dios, de los 10 mandamientos, no bajo la ley mosaica, que fue la que Jesucristo vino a abolir. Entonces eso lo puedes leer en Efesios, lo puedes leer en el libro de Hebreos. Okay. Dios quiere darte salvación este día, porque está establecido que el hombre, dice, muera una vez y después a juicio. Nos dice la palabra del Señor en Hebreos 9:27, vamos a ir a juicio. Y si tú no te has puesto a cuenta con Dios por medio de Jesucristo, ok, entonces vas a sufrir pérdidas, no vas a entrar al reino de Dios. Okay. Los libros serán abiertos, dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Y el que no está escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. Espero, mi amadísimo amigo, que te haya quedado un poco claro lo que la palabra del Señor se te ha hablado esta mañana, ¿ok? Y le ruego a Dios que tenga misericordia de ti, okay, que sientas ánimo de acercarte a Dios. El pecado nomás nos lleva al infierno, amigo. Todos somos pecadores, dice la palabra del Señor en 3:23. Por cuanto todos pecaron, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero cuando vienes a Jesucristo, okay, Dios te quita esa maldición, okay, te hace una persona nueva. Okay. Recuerda que dice también en 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero nos dice la palabra del Señor en 5:8 de Romanos, pero la dádiva es de Dios, dice, ok, nos dice, porque a su tiempo Cristo murió en la cruz por todos nosotros. Dios quiere que te acerques a Él por medio de Jesucristo, ya que Él es la puerta. Jesucristo nos dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Mi amadísimo amigo, que Dios te bendiga esta mañana, ok, le pido a Dios por medio de nuestro Jesucristo que te dé lo que necesitas este día para vivir. Si está enfermo tú o tu familia, tu hijo, tu esposa, le rogamos a nuestro Dios, Padre, que tenga misericordia de ti, ok, y que sane de toda esta enfermedad, pero para que le sirvas a Él, para que sea la gloria para Él, mi amadísimo amigo. Si no tienes trabajo, ok, recuérdate que Dios tiene la llave para abrir esa puerta que tú andas buscando de trabajo. Él tiene la llave, dice, yo soy el que abro y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Ok, pero seamos fieles a Él, porque sin la santidad, dice la palabra del Señor, que no podemos mirar a Dios. Caminemos en justicia, en verdad, misericordia y justicia quiero, dice, y no sacrificio, nos dice en el libro de Oseas. Así nos dice la palabra del Señor. Okay, caminemos entonces en santidad, como lo manda el Señor como nos manda el Señor en el libro de Hebreos capítulo 12:24, porque sin santidad nadie verá a Dios. No trates de arreglar tu vida por tu propia cuenta, porque nunca la vas a poder arreglar. Nadie va al doctor cuando está alentado. Viene cuando está enfermo, y todos estamos enfermos de ese pecado. Cuando no recibimos al Señor, cuando no hemos arrepentido, estamos enfermos de esa lepra que es el pecado, y solamente el doctor de doctores, el maestro del maestro, el Dios de los dioses, el Rey de los reyes, el que vive, el que ha de venir, Él es el que te puede dar la salvación y limpiarte de todo pecado, mi amigo y hermano. Ok, así nos dice la palabra del Señor, vivir en santidad, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Que el Señor te bendiga esta mañana, mi amadísimo amigo. Recuérdate que Cristo te ama, las iglesias de Cristo te hacen una invitación para que te acerques a escuchar la palabra del Señor, como está escrita, porque la iglesia de Cristo se basa en el principio bíblico, donde dice la palabra del Señor en primera de Pedro 4:11, que si alguno hable, que hable conforme a la palabra del Señor. Si uno ministra, que ministre conforme a la palabra del Señor, para que Dios sea glorificado por medio de su Hijo, Señor Jesucristo. Se habla
hasta donde la Biblia habla. Lo que no habla la Biblia, lo callamos, porque si entonces daremos opiniones y venimos a ser nosotros más inteligentes que Dios. Pero no hay ninguno inteligente que Dios. Solo Dios es el inteligente. Nadie le puede enseñar a Él. Así nos dice la palabra del Señor. Que Dios te bendiga esta mañana, mi amadísimo amigo, mi amadísimo amiga, hermano, hermana que has escuchado este mensaje. Que la paz de Cristo esté contigo este día. Amén y amén.